¿Se ve, no es verdad? Ven, ¿no? Ah, bueno, por el chat a ver y díganme si se ve bien todo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver los genes que tienen una participación directa en la cantidad y calidad de carne producida en bovino. Ya hicimos nosotros, podemos seleccionar un montón de características. Pero yo les decía, tenemos que enfocarnos en las características que son más importantes económicamente, porque eso es lo que a nosotros nos va a devolver el ingreso versus el egreso. Nos va a dar estabilidad a una empresa productora de carne, o sea, de leche o doble propósito, ¿no? Entonces vamos a ver los genes que se han detectado que tienen su participación en estos dos tipos de producción de carne y leche en bovino y también en algunas otras especies. Vamos a ir primero en los ganados que es productor de carne o ganado de cortes, ¿no? Siempre una de las dificultades en el ganado de cortes es que las características no están codificadas por un solo gen, están codificadas por poligenes, se llama, o sea, 2 o 3 genes, digamos. Interactúan entre ellos para producir cierta característica. Por ejemplo, la terneza, si bien es un gen, pero también tiene otros genes más que participan. La terneza es la blandura de la carne. Esos caracteres se clasifican en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos generalmente son por un solo gen, o se llaman monogénicos, características monogénicas. Por ejemplo, el cuerno, presencia o ausencia del cuerno, un solo gen. Mientras que los cualitativos por muchos genes. Por ejemplo, yo les decía la terneza de la carne. La terneza de la carne tiene un gen, pero tiene 2 o 3 genes más que interactúan con ella. Entonces, la calidad de la carne, por ejemplo, cantidad es la cantidad de carne, ¿no? O sea, hay genes que codifican mayor cantidad, que produzca que un animal sea más pesado, que un animal rinda más. Hay genes que codifican esas características, también son poligenes, o sea que son hartos genes, pero hay una característica que es privilegiada dentro de las características de la carne o de los animales de corte, que es la terneza. La terneza, que es la blandura de la carne cuando uno la mastica, es muy apreciada. Entonces, a algunos les gusta que sea duro pero sabrosa, otras personas, la gran mayoría le prefiere una carne bovina blanda, porque en el caso de los otros animales la consistencia de terneza es mucho más de mayor terneza, por ejemplo la carne de pollo, entonces ahí no hay necesidad, pero en la carne bovina sí se necesita que la terneza sea bastante elevada, ¿no? Esta es, por ejemplo, aquí tenemos una presentación donde vemos nosotros las carcasas. Estas son las carcasas. Fíjense, se está tomando aquí la temperatura para saber el periodo óptimo que tiene que tener de almacenamiento y de tiempo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la terneza también depende del periodo que lo tenemos almacenado y a la temperatura que tenemos almacenado para que se activen los genes que van a producir terneza de la carne. Una de las cosas más que también tienen que ver, son importantes, pero que son muy modificables en la calidad de la carne, es la jugosidad y el sabor. Todo esto está, en caso de la jugosidad, por ejemplo, es la forma de preparación. La forma de preparación de la carne influye en la jugosidad. Y el sabor depende de que nosotros le pongamos un aderezo o 2 aderezos. Entonces, por eso es que como son modificables con manejo de la carne, entonces eso no se le da mucha importancia. También otra cosa importante es la maduración o el oreo de la carne. ¿Por qué? Porque en esa maduración oreo es cuando está la carne a una determinada temperatura, refrigerada, colgada, y hay un periodo donde los genes participan en disminuir la resistencia de las fibras musculares y hacerla más tierna, ¿no? Hay unas enzimas, como les decía, que son codificadas por unas genes. Las más importantes son la calpaína y calpastatina, que lo vamos a ver aquí. Vamos a verificar algunos genes que tienen que ver con la producción de carne. El primer gen es la miostatina. ¿Dónde se encuentra? Esta miostatina se encuentra en la región del centrómero, del cromosoma número 2 bovino,
y lo que va a producir es una hiperplasia, hipertrofia de la fibra muscular. O sea, lo hace crecer a las fibras musculares, las hace ser, si tenía que ser al tamaño de mi dedo, las hace crecer al doble, pero tiene una particularidad de que al hacerla crecer mucho la fibra, no agarra mucho infiltración grasa intramuscular, o sea, es carne blanda, es carne magra, quiere decir carne sin mucha grasa. Pero sí tiene ese gen otra capacidad o otra ventaja, es que estimula la mayor eficiencia de conversión alimenticia. ¿Qué quiere decir eso? Que si con 1 kilo de alimento balanceado producía 200 gramos de carne, ahora con este gen, con 1 kilo de alimento balanceado va a producir 250 gramos de carne. O sea, hay una mayor eficiencia de conversión alimenticia. Quiere decir que los nutrientes se aprovechan mejor. ¿Cómo es que este gen produce esta acción? Para que ustedes vean en los animales, blonde de Aquitani y otros, se necesita que esté presentado como esta versión inactiva AA mayúscula. Esa es la presentación del gen favorable. Heterocigótico produce una hipertrofia parcial y homocigótico recesivo, como es AA minúscula, no produce el efecto. Entonces, es el que produce, es el que está más correlacionado junto con la calpaína y calpastatina a la terneza de la carne del animal. Entonces, ya, vamos a ver calpaína, calpastatina, terneza y este coadyuva con la terneza. ¿Cuáles son los efectos de la miostatina en el animal? ¿Qué produce? Los favorables, gran desarrollo muscular, incrementa el 20% de la masa muscular por hiperplasia generalizada. O sea, hay incremento del número de fibras musculares. O sea, si tenían que producirse 100, se producen 150. Además de eso, se reduce el 50% del contenido lipídico total del músculo y del tejido conectivo, lo que produce una carne tierna y magra. Por supuesto, a eso es el problema que no les gusta a muchas personas, porque sobre todo a los sudamericanos que nos gusta que esté infiltradita la grasa entre las fibras musculares, porque cuando se pone a la parrilla, esa infiltración grasa y el colágeno producen ese olor característico que es el de la carne asada. Pero para los europeos, para algunos países europeos desarrollados o algunos asiáticos desarrollados como Japón, digamos, China no tiene estos gustos, China es al inverso, requieren de carne más magra. Pero siempre es bueno, ahorita vamos a ver otros genes que codifican, por ejemplo, el marmoleo, combinarlos para que este produzca gran desarrollo y el otro produzca una infiltración grasa. ¿Cuáles son los desfavorables? O sea, ¿cuáles son los desfavorables de este gen? Uno, alta incidencia de distocias al parto. ¿Por qué? Porque el animal, el feto se desarrolla grande, entonces la vaca no tiene que ser primeriza. La vaca debe haber tenido partos previos. ¿Para qué? Para que pueda salir sin ninguna dificultad el ternero. La fertilidad se reduce porque hay menos precocidad sexual. Como el animal tiende a desarrollarse con harta musculatura, hay una depresión con respecto a las hormonas que van a producir una fertilidad, una mejor fertilidad. Quiere decir, son de correlación negativa. A más miostatina, menor genes que codifican reproducción sexual. Hay baja tolerancia al estrés calórico. Los animales, como tienen un gran desarrollo, tienen harta musculatura, producen mucho calor, entonces les cuesta disipar ese calor. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la miostatina. Además de eso, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, si es un animal doble propósito, hay un descenso en la producción de leche debido también a una correlación negativa con estos genes. ¿Dónde se presentan genes en la versión favorable? ¿Dónde se presentan? El blanco azul belga, el charolés, el blonde de Aquitani, que ahorita lo vamos a ver, el limousin, la raza piamontesa, la Santa Gertrudis, el Angus americano, es el Angus verdadero, el Hereford y la rubia gallega anturiana o asturiana. Son donde generalmente está el gen de la miostatina en forma favorable. Veamos cuáles son esas razas. Aquí tenemos el blanco azul belga,
Fíjense, esta parte de la musculatura, generalmente se produce un desarrollo de la musculatura donde hay mayor movimiento. Entonces, si ven aquí en los miembros anteriores, fíjense donde hay mayor movimiento, en el bollo, aquí ustedes encuentran una doble musculatura. Igual acá en la parte posterior, una doble musculatura. También existen algunos criollos y acumeños que tienen la versión intermedia. ¿Qué es lo que se produce cuando se ve la miostatina? Aquí hay dos tipos, como les decía yo, de infiltración que ustedes ven acá. Por ejemplo, esta es la infiltración perimuscular. La infiltración perimuscular es aquella que la musculatura está rodeada por grasa, peri, por afuera. Y la intramuscular es la que tiene esta infiltración grasa y de colágeno por en dentro de la fibra. Entonces, cuando tenemos miostatina vamos a tener menor cantidad de infiltración grasa y menor cantidad de infiltración perimuscular. Entonces, menor infiltración intramuscular y menor infiltración perimuscular. Entonces, esto es de un animal, en este caso es de este criollo, que no tiene la versión favorable, sino es una versión intermedia. Cuando es favorable, entonces ustedes van a encontrar aquí una pequeña lonja nomás de grasa y muy poquito, así como vetitas, así como esta parte de acá. Hay también la miostatina en otras especies de animales domésticos. Aquí tenemos, por ejemplo, no solamente, yo les decía en el blond de Aquitania, también tenemos en algunos holandos, en algunas razas de holando o de Holstein. Aquí en esta, por ejemplo, es una raza que se descubrió en, no sé si es en Brasil o en Uruguay, pero tenía la miostatina. Aquí está el blanco azul belga, perdón, el blond de Aquitania. Esta es la carcasa. En perros también se puede observar, fíjense los perros como son demusculados o tienen una musculatura desarrollada. Las ovejas, fíjense los miembros posteriores y parte de los miembros anteriores muy desarrollados. Abajo ustedes pueden ver un conejo con miostatina favorable, A mayúscula, y un ratón, perdón, con miostatina desfavorable, ese aquí que ven abajo. En los humanos también se pueden producir versiones favorables de miostatina. Ustedes pueden ver acá un niño con una versión favorable de miostatina que tiene la infiltración o la musculatura infiltrada. Entonces son gente que va a tener tamaño grande, buena musculatura y sí va a tener las mismas dificultades o desfavorables que vimos, poca resistencia al calor, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos al segundo de los genes, el segundo y tercero gen que participan en la calidad de carne. Entonces, la primera, la miostatina, que le da buen desarrollo muscular, una hipertrofia, hiperplasia de las fibras musculares. Y nos vamos al segundo, que tiene también, el primero de la miostatina tiene que ver con la terneza. Entonces, aquí vamos a ver el complejo, se llama, porque son dos genes que participan juntos, complejo se llama, o sistema calpaína-calpastatina. Estos son responsables directos de la terneza. Estos dos genes son responsables totalmente directos de la terneza. Entonces, son responsables de renovar las proteínas musculares en el músculo esquelético y de la proteólisis o destrucción de la carne o de las fibras musculares o fragmentación celular después de la muerte. ¿Qué es la calpaína? La calpaína es la enzima principal del proceso donde las variantes más activas producen mayor terneza o favorable. Entonces la calpaína es un grupo de genes que van a producir esta enzima que en su versión favorable van a producir mayor terneza. Y la calpastatina, que es un regulador de la actividad calpaína, las variantes menos activas producen mayor terneza. Es como cuando uno tiene un interruptor. Para que se produzca la luz, el foco sería la calpaína y el interruptor sería la calpastatina. Si ustedes no encienden la calpastatina, no se va a encender el foco. Si ustedes no ponen on o ponen si apretan el interruptor, entonces no se va a producir la calpaína, o sea, no se va a producir la luz. Entonces, uno depende del otro. La calpaína depende de la calpastatina. Cuando la versión de la calpastatina es
menos activa se produce mayor terneza porque se va a activar la calpaína. ¿Dónde actúa la calpaína y calpastatina? La calpaína, bueno, la calpastatina, o sea, todas actúan en el músculo, entonces la calpastatina la activa la calpaína y la calpaína va a actuar en esta zona acá, se llama línea Z. En esa línea Z de la fibra muscular la va a partir en pedacitos. Por lo tanto, al partirla al pedacito, y además de eso, aquí ustedes tienen la invaginación, y aquí está el núcleo de la fibra muscular, o sarcolema. El sarcolema de la fibra muscular la va a ablandar ese sarcolema y va a hacer que cuando ustedes lo mastiquen, esta fibra muscular sea mucho más blanda, porque está partida en varios pedacitos, pero además porque está ablandada con la misma acción enzimática del sarcolema. Siempre estas enzimas actúan coordinadamente. O sea, una actúa, se activa una y rum actúa. Baja inmediatamente baja. Entonces, la calpaína hay varias variantes, o sea, varios tipos de genes que codifican la calpaína. Nosotros mi trabajo de investigación fue precisamente en la calpastatina, en la Cas 2959 y la 482. Entonces, esta calpaína, por ejemplo, es una variante que se llama 1316, que está en el cromosoma 29 y que tiene dos variantes en la posición 316 del cromosoma. La calpastatina o Cas 2959 está localizado en el cromosoma 7 y tiene dos variantes en la posición 2959. Entonces, esta ya se ha demostrado que es la que va a hacer su actividad o va a activar a la calpaína 316 cuando está funcionando con su versión menos activa. Le va a permitir, o sea, cuando es más activa lo bloquea a la calpastatina, a la calpaína. Si es menos activa, o sea, más tranquila, vamos a decir así, se produce la acción de la calpaína. Otro de los genes menos importantes, ya que estos tres que tienen que ver a la asociación con la terneza, tenemos el gen de la leptina, se encuentra en el cromosoma número 4, pero ¿cuál es la importancia? Que está asociada a la cantidad de la grasa de la carne, al igual que al diacilglicerol, que vamos a ver. Entonces, tenemos la miostatina que produce gran cantidad de desarrollo muscular, tenemos la calpaína y calpastatina que producen la terneza, pero no nos olvidemos que la miostatina no la dejó infiltrar grasa. Entonces, con esta de la leptina y diacilglicerol podemos infiltrarle grasa. Entonces, producir el marmoleo es importante porque produce esta hormona el marmoleo o la infiltración grasa, denominada la grasa infiltrada, ¿no? O pasamos también a otro gen que es el gen de la IGF-1, se llama factor growth, es crecimiento, y insulina. I de insulina, grow, crecimiento, y factor 1. Entonces, insulina, grow factor, factor de crecimiento de la insulina o somatomedina, que lo que hace principalmente desarrolla los tejidos, aunque está más el desarrollo de ganado de carne es desarrollo de la musculatura, igual que la miostatina, le colabora la miostatina, pero está más relacionada al desarrollo de la glándula mamaria en ganado de leche. Sin embargo, yo le he puesto por acá. Y ya la calpaína que habíamos dicho que está en el cromosoma 7 es un inhibidor de las calpaínas, ¿no? Para la tiernización. ¿Cuál es el otro gen que tiene que ver con el marmoleo? El gen de la tiroglobulina, TG. Tiroglobulina. Este está en el cromosoma número 14 bovino. Es un gen que produce la hormona tiroglobulina, que además va a ser precursora de la hormona tiroidea, que va a estar relacionada a la producción de grasa intramuscular, o sea,
el marmoleo y además a la grasa extramuscular. Entonces, si la miostatina produce poca infiltración grasa, la tiroglobulina produce todo lo contrario. Entonces, si nosotros queremos darle no solamente terneza a nuestra carne y trabajamos con miostatina, calpaína y carpastatina, pero decimos, pucha, los consumidores quieren que también tengan un poquito de grasa, le metemos un animal que tiene la versión favorable de este gen, que es el gen de la tiroglobulina, o TG. Y ya el gen de la U-calpaína ya habíamos visto que es la terneza de la carne, ¿no? Genes candidatos que participan en la cantidad y calidad de la leche producida. Antes de pasar ahí, vamos a cortar la grabación y para que ustedes puedan hacer las consultas que estimen conveniente.